Bienvenido al número 3, comandos de modificación. Lo que estaremos viendo en este tema es las opciones de mover y copiar y cómo vamos a aplicar la creación de un espejo. Vamos a visualizar el offset o comando equidistante, cómo escalar objetos, rotar y cómo aplicar un array, borrar y deshacer, aplicación de texturas y materiales. Bien, vamos a comenzar con este tema. Una vez que estamos dentro de SketchUp, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con algunas configuraciones que nos van a servir para realizar algunas copias. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de objeto, por ejemplo, voy a utilizar aquí un rectángulo y lo voy a colocar al origen. Voy a generar, por ejemplo, un pequeño rectángulo. En este caso estoy trabajando en centímetros. En este rectángulo le voy a decir que sea, por ejemplo, una medida de 100,200. Bien, una vez que lo tengo le doy enter y aquí ya voy a tener el objeto. Voy a seleccionar push y lo voy a mover justamente a una altura de 150, le doy enter y listo. Aquí ya tengo justamente la figura representada de esta forma. Bien, la primera opción dentro del tema es el mover y copiar algunos elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos la herramienta de mover. Si yo oprimo la tecla M, desde aquí voy a poder visualizar el comando que está activo de mover. También lo puedo visualizar directamente aquí en mover. Para esto, si yo no tengo seleccionados los objetos y le doy clic en cualquier elemento, por ejemplo una esquina, esto es lo que va a ocurrir. Solamente voy a mover el objeto a partir de una esquina, pero lo voy a deformar. Lo mismo ocurre si fuera una línea, lo selecciono y desde aquí voy a crear una deformación. Y así con todo. También, por ejemplo, una superficie, puedo seleccionarla y moverla para hacer su modificación. En este caso, lo que quiero es primero seleccionar el objeto. Una vez que lo tengo seleccionado todo, va a ser más fácil que yo lo pueda mover y de ahí desplazar aquí directamente el objeto. No olvides nunca que una vez que tú creas un elemento, siempre lo importante va a ser crearlo a partir de un grupo para que sea más fácil que tú lo puedas mover y esté de manera compacto, o digamos todo el grupo se pueda seleccionar y moverlo en cualquier momento, en vez de que esté todo por separado y que a lo mejor no lo podamos mover. Bien, estos elementos, una vez que ya lo tenemos creado de esta manera, lo que voy a hacer es seleccionar nuevamente mover y como ya lo tengo como grupo, va a ser muy fácil que yo lo pueda desplazar. Para que podamos copiar un objeto, aquí lo que vamos a aplicar es la sección oprimiendo control. Aquí, por ejemplo, tengo el elemento ya exactamente para moverlo. Y si oprimo el comando de control, desde aquí vamos a poder ver cómo hacemos una copia. Le puedo dar clic aquí mismo, puedo seguir con el comando activo, de hecho el elemento sigue todavía seleccionado. Y al momento de seleccionar nuevamente el punto de movimiento, si selecciono control, este mismo lo voy a poder copiar. Y lo mismo va a ser para empezarlo a hacer de manera simultánea. Ahorita lo estoy haciendo sin ninguna separación, sin embargo le puedo dar una medida a partir del punto que estoy seleccionando. Para crear una escalera, para crear por ejemplo una sección de estructuras, de vigas, tal vez de traves, contra traves u otros elementos que queramos distribuir dentro de SketchUp, sin problema puedo aplicar el comando de control. Si yo al momento de moverlo decido que no lo quiero copiar, vuelvo a oprimir control y retiro esa copia. Si le vuelvo a dar clic, si vuelvo a oprimir control, inmediatamente se vuelve a visualizar el elemento que estoy copiando aquí mismo. Bien, esas son las maneras en cómo podemos nosotros copiar estos objetos. Ahora, por ejemplo, voy a seleccionar solamente estos que están aquí, los voy a suprimir. ¿Cómo le hacemos para realizar de aquí mismo una repetición? Sí, que en este caso sería con la herramienta array. Digamos que si yo tengo un elemento y lo quiero repartir, ahorita le voy a colocar nuevamente una separación, voy a seleccionar control para copiarlo y de aquí le voy a colocar, por ejemplo, que es una separación de 300. Al momento de darle enter, aquí el objeto ya se queda en esa posición. Nosotros vamos a poder visualizar que tenemos la configuración de 300 aún todavía habilitada en la sección de dimensión. Sin que yo mueva nada, lo único que hago es multiplicar la cantidad de elementos.
Entonces, por ejemplo, lo quiero multiplicar por 4 elementos más. Le doy Enter y aquí mismo voy a poder visualizar cómo se hace una copia a partir de una repetición y todos van a quedar exactamente en el mismo punto, tomando en cuenta que el que acabo de copiar sería el número 1, número 2, número 3 y número 4. Desde aquí los vamos a poder visualizar de esta forma. De esta manera puedo crear justamente una repetición. Lo mismo va a aplicar si selecciono todos los elementos, vuelvo a seleccionar mover a partir de un punto y nuevamente lo vuelvo a desplazar. Selecciono control, ahí yo tengo la representación de la copia. Puedes utilizar lo que son las flechas del teclado para dejarlo exactamente fijo en esta posición y ahora por ejemplo le voy a indicar que sean 500. Le doy Enter y por defecto aquí ya una vez que está activo lo vuelvo a multiplicar por 4 elementos más, le doy Enter y ahí ya tenemos su repetición para un arreglo rectangular. Esta sería la manera en cómo podemos generar una matriz, ¿sí? Polar o un array, y desde aquí también igual podemos aplicar la sección de copiar un elemento y moverlo. Así es como lo vamos a aplicar directamente aquí en SketchUp. Y también aplica si selecciono todos estos elementos a partir de un punto hacia arriba en Z, también puedo realizar ese movimiento. Nuevamente vuelvo a oprimir la flecha hacia arriba en Z y le voy a decir por ejemplo que tengamos una medida de 300. Ahí estamos, le doy Enter y simplemente lo multiplico por 4 elementos más y aquí ya voy a colocarlo de esta forma. Bien, aquí ya también tenemos una matriz justamente en Z y en XY, ¿vale? Bien, esta es la manera en cómo nosotros podemos crear una repetición, una copia en una sección dentro de SketchUp, ¿sí? Aquí es como lo podemos aplicar. Esa sería una primera opción. Ahora también podemos aplicar otra manera de realizarlo, pero por ejemplo como una matriz circular, y para esto voy a realizar lo siguiente. Al momento de seleccionarlo lo voy a mover, voy a utilizar el comando de mover y aquí lo que voy a hacer es una copia. Ok, aquí ya tengo mi elemento justamente en esta posición. Voy a utilizar un círculo. El círculo no es tan necesario, pero es digamos, para que nosotros podamos ver cómo se representa, voy a utilizar aquí mismo el círculo. Entonces, en este caso, pues el círculo es un radio. Voy a crear aquí un radio, que en este caso va a ser de 500 y le voy a dar Enter. Bien, nuevamente, insisto, es solamente de referencia. Voy a quitar la superficie y listo. Voy a utilizar ahora nuevamente el comando de mover y me voy a posicionar exactamente al medio de este elemento y lo voy a colocar nuevamente en esta posición. Bien, vamos a tratar de especificar cuál es el centro, sí, que en este caso, por ejemplo, pues va a ser directamente aquí. Ahí está. Bien, recuerda que lo pude colocar al centro ya que la cantidad de segmentos se alcanza a visualizar, así que fue muy fácil detectarlo, exactamente cuál es el centro del círculo y también pues cuál es la mitad de donde lo voy a colocar. Bien, para esto nuevamente selecciono el objeto, utilizo la herramienta ahora de rotar, que es la tecla Q, selecciono el centro del círculo, que va a ser aquí, y me posiciono para indicar hacia dónde lo voy a girar. En este caso, nuevamente vuelvo a aplicar lo mismo, selecciono control para copiarlo, y una vez que ya lo pongo exactamente en esta posición, le digo que quiero que se repita, en este caso lo voy a multiplicar, ¿sí? Por 9 elementos y le voy a dar Enter y ahí mismo vamos a poder visualizar cómo generamos una matriz, pero en este caso va a ser circular. Esto es simplemente a partir de la herramienta Q, ¿sí? Y de hecho pues va a ser dependiendo de la posición, puede ser una posición igualmente colocándola en una dirección en específico para generar esa rotación. ¿Sí? Entonces nosotros podemos trabajarlo así también para crear un arreglo circular. Bien, recuerda que puedes seleccionar todos los elementos a partir de este recuadro de selección de izquierda a derecha. Si seleccionas
tantito un elemento, inmediatamente este se va a seleccionar, no tiene que ser por completo abarcar todo el área. Si lo trazas de izquierda a derecha, tienes que cubrir todos los elementos para que estos se puedan borrar. Bien, por ejemplo, en este caso lo voy a seleccionar, le digo suprimir con la tecla de delete o suprimir, y ahí mismo ya eliminamos los objetos. Si en algún momento no era lo que tú querías, con control Z puedes regresarlo. También tienes aquí las herramientas de deshacer o la sección de rehacer. Bien, entonces nuevamente lo vuelvo a seleccionar. En este caso solamente me quiero quedar con algunos elementos, vuelvo a aplicarlo, ahí estamos. En este caso solamente va a ser este elemento el que voy a empezar a utilizar como ejemplo. Bien, ahora vuelvo a entrar ahora al grupo y voy a utilizar el comando equidistante, que es la tecla F. Bien, lo puedes encontrar directamente aquí en los iconos de equidistante. Cuando le das clic a la superficie, desde aquí lo que vas a poder visualizar es el tamaño de la separación de esta arista con respecto a una superficie. Esta por defecto, cuando tú le das clic para seleccionarla, sí, inmediatamente es de manera libre, o igualmente si le das clic en lo que es la superficie te lo va a dejar fijo. Lo que vamos a hacer es colocar un tamaño, por ejemplo 3 centímetros está perfecto. Bien, una vez que ya lo tengo así, ya tengo aquí, ya utilicé el comando y las aristas que conforman esa superficie ya están aquí representadas. Utilizo nuevamente el comando de push para colocarlo justamente hacia atrás. Voy a restar un poco una parte de esta gaveta, vamos a suponer que fuera lo que estamos haciendo. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, voy a volver a utilizar el comando de rectángulo, pero en este caso voy a seleccionar la tecla de control, ¿sí? Para dejarlo exactamente a la mitad. Voy a poderme posicionar justamente aquí. Lo voy a trazar, por ejemplo, y voy a utilizar nuevamente esta posición del punto que está aquí activo y me voy a acercar exactamente a la mitad. Desde aquí puedo crear justamente esta representación. Le puedo indicar, por ejemplo, que son 194,3, ¿no? Entonces son, en este caso, 194,3 centímetros. Enter. Y ahí ya tengo la representación. Ahora sí utilizo push y lo selecciono justamente desde aquí, tomando en cuenta que lo hice dentro del grupo. Seleccioné escape para salirme del grupo. Tengo que volver a entrar y ahora sí selecciono y le digo hasta dónde quiero que llegue, por ejemplo aquí. Bien, aquí ya tengo la representación de la gaveta creada de esta forma. Ok, ahora nosotros lo que vamos a hacer es crear una representación, por ejemplo, de una puerta. Voy a seleccionar aquí un rectángulo, le voy a decir que sea, por ejemplo, a partir de aquí hacia abajo. Bien, justamente de esta forma utilizo el comando de push para colocarlo un poquito más afuera, nuevamente 3 centímetros. Ahí está. Y por ejemplo de este lado voy a crear nuevamente el grupo, le voy a dar doble clic, le doy clic derecho y selecciono crear grupo. Ahí está. Entonces ya tengo mi elemento creado de esta forma. Ok, ahora una vez que ya tengo este grupo, vuelvo a entrar para crear ahora un rectángulo nuevamente. Va a ser también al centro. Voy a oprimir la tecla de control y justamente a la mitad, más o menos a esta separación, voy a crear aquí mismo un pequeño rectángulo, más o menos a esta altura. Y voy a utilizar, por ejemplo, el comando de push para colocarlo igualmente unos 3.5 centímetros. Ahí estamos. Bien, entonces esta será nuestra puerta. Ahora, ya una vez que tengo aquí la representación de la gaveta, yo tal vez quisiera hacer una copia de este elemento. Selecciono mover, nuevamente utilizamos la tecla de control para copiarlo, pero tal vez yo quiero girar o voltear esta representación del otro lado. En vez de hacer todo otra vez, todo el proceso, lo único que hacemos es seleccionamos los elementos y le damos clic justamente en la herramienta de escalar. ¿Sí? Entonces una vez que seleccionamos la tecla S, que ese es su comando,
vamos a poder visualizar cómo se representa un recuadro con puntos a partir del objeto seleccionado. Bien, como lo voy a voltear, ¿sí? Lo que voy a hacer es darle clic justamente en este punto para que el objeto se pueda colocar como espejo. El programa por defecto me va a dar un valor de -1. Esto quiere decir que se va a quedar exactamente en la posición correcta. De esta forma es como podemos utilizar el comando de espejo, ¿sí? Igualmente con la herramienta de escalar. De esta manera podemos empezar a copiar nuestros objetos y voltearlos sin ningún problema. Entonces aquí voy a tener un espejo de la gaveta que tengo justamente aquí. Lo importante es seleccionar todo, nuevamente movemos y vamos a suponer que tal vez lo quiero colocar exactamente en esta posición. Voy a utilizar el comando K para que sea más fácil que yo pueda seleccionar la arista y listo. Aquí por ejemplo ya tengo representada esta gaveta exactamente en la posición correcta y ya hice exactamente una copia. Bien, voy a darle control Z para regresarlo exactamente en la posición en la cual se encontraba. Y una vez que ya tengo aquí mis elementos, pues ya hicimos una copia, ¿no? En este caso fue un espejo de lo que acabamos de realizar. Bien, ahora nosotros tenemos por defecto una sección de componentes. Nosotros sabemos que cuando creamos elementos los agrupamos, pero también puedo crear componentes. En la pestaña de componentes, cuando nosotros creamos este tipo de configuración, vamos a poder ver los elementos por separado. Cada vez que yo seleccione un objeto, al momento de convertirlo en componente, voy a poder visualizar todos los elementos como si fueran una librería, la cual puedo utilizar sin ningún problema. Por ejemplo, en este caso tengo la gaveta creada como grupo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es seleccionarla, darle clic derecho en la sección de crear componente. Inmediatamente me va a mostrar este cuadro de diálogo donde me dice por defecto cuál es el nombre que quiero definir. Por ejemplo, en este caso voy a definir el nombre que va a ser gaveta. Ahí está. Puedo colocar una descripción si es que se requiere. Lo demás es una alineación de la posición XYZ, que es el eje que tenemos justamente aquí. Ahorita no lo voy a colocar. Si quiero colocar atributos sin problema lo puedo colocar de una vez. Una vez que estoy de acuerdo, selecciono crear. Y aquí mismo vamos a poder ver el primer elemento. Ahora, el segundo elemento es básicamente la sección de la puerta. ¿Sí? Esta sección de la puerta, lo que voy a hacer es crearlo nuevamente como componente. ¿Sí? Ahora, sin que tenga que seleccionar todo, simplemente lo voy a marcar de esta forma. Clic derecho y decirle crear como componente. También tenemos aquí el icono de componentes, también puede aplicar al momento de seleccionarlo. Y entonces le doy aquí crear componente, me dice por ejemplo cuál es el nombre, le voy a colocar puerta. Una vez que estoy de acuerdo selecciono crear y ahora aquí ya tengo la sección de la puerta. Este ya es parte de los componentes. ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, que puedo seleccionar aquí el elemento y por ejemplo me vuelvo a posicionar y ahora por ejemplo si lo quiero armar pues, sin problema selecciono y aquí está, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre grupo y componente? La sección de grupo lo que va a hacer es que todos los elementos que estén creados como componentes por defecto va a ser muy fácil que yo lo pueda editar. En este caso le voy a colocar materiales. Voy a ir a la sección de materiales y en la sección de materiales voy a encontrar aquí mismo una parte que se llama por ejemplo asfalto o baldosas. Colores con nombre y así con cada uno de estos, ¿no? Vamos a suponer que quisiera colocarle un estilo madera, ¿sí? Le voy a dar clic aquí. Estos materiales que vienen cargados en SketchUp, ¿sí? Los podemos utilizar como representación. Si quiero incrementarlo, pues también puedo crear otra manera de crear mi personalización de texturas. Bien, entonces lo que voy a hacer es darle clic, por ejemplo, aquí a este material. Una vez que lo selecciono, aquí voy a poder ver que ya lo tengo asignado y me va a aparecer el bote de pintura en donde puedo darle clic al objeto y colocarle justamente su representación. Aquí en este caso, por ejemplo, en el componente, lo que hice fue agregárselo por fuera del componente, de ahí que no se vio la repetición. Entonces le voy a dar doble clic aquí. Ahí ya habilité el componente, le doy clic por ejemplo en esta superficie y veamos cómo inmediatamente el objeto
seleccionado, pues se va a asignar como un espejo, ¿no? Que en este caso, como son componentes, pues es muy fácil que yo pueda seleccionarlo y darle clic para colocarle el tipo de material que yo quiero representar. Para cualquier tipo de modificación también va a aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le vuelvo a dar doble clic. En este caso, como es un componente, le doy doble clic para seleccionarlo. También aquí vamos a poder observar cómo se selecciona todo. Lo vuelvo a asignar y ahora sí todos los elementos están con ese material. Por ejemplo, ahora quiero agregarle otro material justamente a la puerta. Le doy doble clic, aquí lo habilito, selecciono todo, ¿sí? Ahí está ya seleccionado, también se ve reflejado en el otro componente y vamos a suponer que fuera este color el que quiero colocar aquí mismo y listo, ¿vale? Entonces esta textura ya se asigna y ya tengo dos elementos configurados ya de esta forma. Este, por ejemplo, como no fue creado como componente, nada más fue una copia del anterior, por eso mismo no se visualiza. Tengo que volverlo a crear como componente, o también igual, si quiero aplicar el espejo, lo único que hago es selecciono aquí los objetos, selecciono por ejemplo mover. Ahí están seleccionados ambos, así que lo que voy a hacer es seleccionar solamente lo que necesito. Ahí estamos, selecciono mover, lo desplazo hacia la izquierda y como es un componente, selecciono ahora sí todo, le digo nuevamente escalar y este objeto pues ya por defecto como es un componente, cualquier cosa que yo modifique aquí mismo se va a ver reflejado en nuestro elemento, ¿vale? Entonces así es como podemos crearle tanto componentes como asignarle ya sea un color o una textura. Puedo aplicar nuevamente aquí mismo en la bandeja de predeterminadas la sección de materiales y visualizar cuál es el tipo de material con el cual voy a trabajar. Si quiero crear mi propio material, le doy clic aquí donde dice materiales predeterminados. Le doy clic ahora en la sección de crear material y en el cuadro de diálogo me dice, por ejemplo, cuál es el nombre del material. Le voy a agregar un color, por ejemplo, rojo. Una vez que selecciono el color, nuevamente aquí lo voy a especificar cuál es el tipo de color. Puede ser a partir de la paleta de color o pueden ser colores por a lo mejor un RGB, ¿no? Entonces igual si me sé cuál es el color o el código, sin problema lo utilizo y lo agrego aquí mismo. Cuando estoy de acuerdo, lo único que hago es seleccionar aceptar y aquí ya voy a tener la representación de mis materiales que voy asignando directamente aquí. Vamos a poder ver que dice en el modelo, ¿sí? Y este elemento ya lo puedo agregar sin ningún problema a cualquier objeto que yo vaya seleccionando. Por ejemplo, aquí en este caso, como es como grupo, puedo acercarme directamente aquí, darle nuevamente doble clic, lo voy a seleccionar, agrego nuevamente la sección del color y lo agrego ahora sí en lo que es la gaveta y listo, ahí estamos. Así es como podemos nosotros crear nuestros materiales y a colocar texturas. Si quiero agregar ahora una nueva textura, selecciono material nuevamente, le vuelvo a dar clic aquí en crear material y ahora por ejemplo si quiero cargar una textura en especial, lo único que hago es darle clic aquí, ¿vale? Entonces le doy clic, busco la textura que necesito, por ejemplo voy a seleccionar esta representación, le digo abrir y aquí mismo ya cargué la textura, le puedo colocar de una vez cuál es el tamaño para definirlo, le digo aceptar, en este caso no lo voy a hacer y aquí ya tengo la representación de la textura. Nuevamente le puedo dar clic aquí para agregarlo. Si quiero hacer una modificación, selecciono editar sin perder el tipo de material y aquí en este caso por ejemplo le voy a indicar que sean 15 o un poco más para ver cómo se empieza a hacer el cambio. ¿Sí? Si sabemos cuál es la representación, sin problema podemos ir haciendo los ajustes, ¿sí? Para que se vea lo más claro posible. Por ejemplo, ahí ya lo agregué, le doy enter, le doy escape para liberarlo y nuevamente vuelvo a oprimir la tecla de espacio, ¿sí? Para poder ver que el material ya se agregó exactamente en nuestro elemento seleccionado. También así es como puedo personalizarlo. Lo importante aquí es seleccionar el objeto al cual tiene seleccionada el material, aquí tenerlo activo, editarlo y listo. Bien, de esta manera es como nosotros podemos
empezar a trabajar con algunas texturas, utilizar la sección de componentes y esto nos ayudará a tener más definido nuestro modelo. Bien, ahora vamos a la práctica en los ejercicios que vamos a realizar para que podamos ver cómo funcionan estas herramientas con mejor claridad y tengas práctica.